Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 19 de noviembre de 2022 estamos realizando el 76º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro de número Germán Rodríguez Ricci, quien nos presentará una conferencia titulada La guerra de Ucrania y Rusia, historia y geopolítica mundial. Antes de iniciar la conferencia, entonces voy a presentarles al conferencista Germán Rodríguez Ricci, el mayor retirado Germán Rodríguez Ricci. Él es egresado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, como profesional en ciencias militares en el grado de subteniente de infantería, integrante de la promoción Julio Londoño y Londoño, ¿sí? Y se retiró pues de las Fuerzas Armadas en el grado de mayor. Él adelantó especializaciones en Administración Pública y Finanzas y en Administración de la Seguridad en la Universidad Militar Nueva Granada. Es historiador de la Universidad del Valle, graduado en el programa de Historia de la Universidad del Valle. Es miembro de la Academia de Historia Militar y de la Academia de Historia del Valle del Cauca, donde es miembro de número. Ha sido docente de Historia Militar y de Historia Aérea en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali desde el año 2011. Actualmente labora como director de seguridad de varios grupos empresariales en la ciudad. Germán Rodríguez Ricci ya nos ha dado conferencias aquí en los conversatorios sabatinos de historia, nos dio una conferencia muy interesante sobre la guerra de Corea, la participación de Colombia en la guerra de Corea, y antes nos había dado una conferencia sobre la historia de la aviación. Hoy tenemos la conferencia sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, o la invasión pues de Rusia a Ucrania, historia y geopolítica mundial. Bueno, buenas tardes, estimados académicos. Qué bueno compartir con ustedes otra tarde sabatina de historia. En la tarde de hoy, pues, vamos a echarle un vistazo al tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Es un tema de mucha preocupación al mundo, de mucha actualidad, y para abordar este tema, pues hay que estudiarlo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico y algo militar. Bien, vamos a ir desarrollando unas diapositivas aquí con la colaboración de Mario. Les agradezco a todos ustedes la confianza depositada. Quiero hacer antes de iniciar unas preguntas. ¿Qué persigue Putin con esto? ¿Cuál es su geopolítica? ¿Habrá algún interés económico de por medio? ¿Por qué castiga en forma tan infame y en forma tan cruel a su hermano menor, Ucrania? ¿Esto tendrá alguna justificación? Pregunto yo. Bien, después de ver el video muy doloroso, en los cuales el presidente Zelensky les hace un reconocimiento a las familias de aquellos soldados héroes que han ofrendado su vida por un mejor país. Bien, vamos a iniciar. Entonces, en la presentación que vamos a ver, pues vamos a ver la historia del primer pueblo ruso que se tiene en la historia. Vamos a ver rápidamente las dinastías que gobernaron durante casi 700 años esta etnia, los Ruríkidas y los Romanov. Hasta el siglo XX vamos a ver el Imperio Soviético, el periodo más duro en su historia, la Segunda Guerra Mundial, posguerra y Guerra Fría. ¿Cómo se desintegra todo este imperio? Vamos a hablar algo de su situación geográfica desde el este, no desde el oeste, desde el este. Vamos a ver la independencia de Ucrania después de la caída del comunismo, unos intereses económicos que hay bien interesantes, la guerra en el Donbass,
¿Qué es el Donbass? Vamos a ver rápidamente los órdenes de batalla de Rusia y de Ucrania, en sí la invasión, un pequeño análisis, los resultados de esta invasión después de casi 10 meses de guerra y algunas conclusiones. Siguiente. Bien, vamos a situarnos en el siglo IX aproximadamente. Los pueblos eslavos es el grupo étnico-lingüístico más grande de Europa. Hay tres clases de pueblos eslavos: los occidentales, los orientales y los meridionales. Los occidentales son los polacos y hoy en día checos y eslovacos. Los orientales, los rusos, bielorrusos y ucranianos, y los meridionales, todos los que hacen parte del área de los Balcanes, la antigua Yugoslavia. O sea, Yugoslavia quiere decir eslavos del sur, yugo-eslavos. Hoy en día son Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. Bien. Siguiente. Bien, nos situamos en el siglo IX aproximadamente de nuestra era. O sea, estamos hablando de hace unos 1200 años, cuando una parte de los vikingos, una tribu de los vikingos llamado los varegos, incursionan por el río Dnieper y en la orilla occidental se encuentran con otro pueblo desconocido. Ese fue el primer pueblo ruso que se tiene en la historia. Allí se funda una ciudad que fue el primer pueblo ruso, que es Kiev. ¿Ya? Esto que les estoy diciendo, este registro, esto fue una alianza entre estas dos tribus. Esto quedó registrado en una puerta en un convento en Novgorod, en Rusia. Novgorod es, digámoslo, como la segunda ciudad medieval más famosa de Rusia. En una puerta de un convento, una puerta de madera, allí quedó registrado esto que fue una alianza. Los varegos tenían una organización sociopolítica un poquito más avanzada y es asimilada por este primer pueblo ruso, o sea, por Kiev. Bien, en los siglos siguientes, el siglo X y XI, la ciudad es destruida por las invasiones de los mongoles que venían de Asia. Y entonces, este pueblo ruso, los que quedan, digámoslo así, los que quedan vivos, se van hacia el norte un poco y fundan otro pueblo, otro asentamiento. Ese asentamiento fue Moscú, aproximadamente en el siglo XII. Esta dinastía varega es la que comienza a ejercer los destinos, digámoslo así, los destinos políticos de estos pueblos. Y el primer rey o el primer zar que fue elegido en una reunión de nobles fue Rurik I, aproximadamente en el siglo XII. Esta dinastía continúa hasta los Iván I, Iván II, Iván III. Con Iván IV, a quien la historia lo conoce como el Terrible, este asesina al hijo y prácticamente el hijo se queda, este linaje se queda sin descendencia. Posteriormente, Miguel Romanov accede al poder y funda otro linaje muy importante, que fue la dinastía Romanov. Miguel I es proclamado autócrata y zar de todas las Rusias. Zar en ruso es como decir rey para nosotros, digámoslo así. Es una autocracia, obviamente. Es como decir en alemán Kaiser o como decir en latín César. Son términos, a pesar de que vienen de cuerpos distintos, porque el ruso, la palabra zar viene del eslavo, la palabra César viene del latín, que son las lenguas romances, y la palabra Kaiser viene del alemán, y el alemán viene del germánico. Entonces, son lenguas, troncos de lenguas muy distintas, pero que tienen, digámoslo así,
una misma denominación. Siguiente. Bien, posteriormente, después de Miguel, lo sucede en el trono un personaje muy emblemático en la historia de Rusia, que es Pedro el Grande. Pedro el Grande comienza a expandir ese imperio y en la guerra contra los suecos en el siglo XVI los vence y accede al mar Báltico. Acá sobre las orillas del Báltico construye una gran ciudad, una ciudad muy linda hoy en día, que se llama San Petersburgo. Se dice que en los cimientos de esta ciudad, los cimientos fueron con los huesos de los esclavos. Una ciudad muy bonita, de corte muy occidental, a orillas del Neva, y pues se le llama, la conocen como la Venecia del Norte, porque tiene algunos canales. Bien, esta dinastía es muy importante en la historia de Rusia. ¿Por qué es muy importante? Porque ellos se creían que eran depositarios de ese antiguo régimen cristiano, ¿sí? Acuérdense que había caído Constantinopla y entonces con Moscú se funda la Tercera Roma y la Roma de Oriente con Moscú a la cabeza. Pedro inicia un proceso de modernización de todos estos territorios de Rusia. Claro, la moderniza, ¿por qué? Porque Europa se estaba modernizando y si Rusia no se moderniza, Europa la podría absorber. Y curioso, en este periodo que Pedro inicia un proceso de rusificación. Después vamos a hablar de ese tema en específico. Posteriormente, con Catalina la Grande, conquistan más territorios, conquistan las naciones del Cáucaso, después vamos a ver cuáles son las naciones del Cáucaso, y llega al Mar Negro, hoy en día es Ucrania. Posteriormente, luego de Catalina, esto es un resumen rápidamente de la historia, para mirar los orígenes de este grupo etnolingüístico bien importante. Con los zares, con Alejandro I y Alejandro II, conquistan las naciones del Asia Central. Entonces, claro, a estas alturas ya es un imperio muy grande, el más grande del mundo, con 23 millones de kilómetros cuadrados, una cosa enorme. Y este linaje, esta dinastía, los Romanov, pues prácticamente gobiernan 300 años, hasta el siglo XX, hasta después de la Primera Guerra Mundial. De un imaginario cultural tremendo, Rusia le debe mucho a esta dinastía. Su música clásica es bellísima. ¿Quién no ha escuchado a Tchaikovsky, a Borodín, a Shostakovich, a Rachmaninoff, a Prokofiev, por decir algunos? ¿O qué tal su literatura? Bellísima. ¿Y qué tal su arquitectura? Tremenda. Muy copiada de los reyes occidentales. A ver, los que conocen de pronto San Petersburgo, a 60 kilómetros de San Petersburgo hacia el norte, hay un oblast, hay un condado que se llama Pushkin. En Pushkin están todos los palacios de estos reyes. Cada zar hizo su palacio. Entonces Pablo hizo Pavlov, Pedro hizo Peterkov, Catalina también construyó el suyo, Caterimburgo, Sarcoicelo, que es uno de los más lindos. Allá hay una historia sobre Sarcoicelo bien interesante, el famoso cuarto de ámbar, robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en el Salón de los Espejos. Entonces, y las artes también florecieron, de modo que Rusia le debe mucho a esta gran dinastía. Dejaron un legado bien interesante en su historia. Siguiente. Pero con el último zar, Nicolás II, que es derrocado por los bolcheviques con la famosa Revolución de Octubre, Lenin accede al poder y, claro, los romanos tenían un proyecto religioso nacionalista y con Lenin el proyecto se convierte a un proyecto socialista internacionalista. Es decir, que Rusia pasó del feudalismo directo al comunismo.
Posteriormente a la muerte de Stalin, perdón, de la muerte de Lenin, vino Stalin, que fue elegido por el PECUS, y su imperio soviético. Aquí hay que decirlo, en los años 32-33 Stalin causó una hambruna espantosa en Ucrania, llamada el Holodomor. Prácticamente mató de hambre a 6 millones de ucranianos. Los ucranianos no se olvidan de ese suceso, de esa hambruna tan espantosa. El Holodomor es como decir el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron los nazis. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues, fue el periodo más terrible en su historia. Le costó 27 millones de muertos. Por poco Alemania se traga a Rusia, pero fue al contrario. Entonces, fue un periodo muy, muy terrible en su historia, que prácticamente Stalin golpeaba la mesa en las reuniones con los aliados occidentales en Yalta y posteriormente en Potsdam, pues reclamando que quién le iba a devolver a él sus 27 millones de muertos que le costó la guerra y el país muy débil, el imperio muy debilitado. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, claro, absorbió algunas nacionalidades, empezando por los bálticos, quedaron en poder de los soviéticos, las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, las eslavas, que eran la Rusia, Bielorrusia y Ucrania, las caucásicas, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Moldavia, y las centroasiáticas, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Que es claro, ¿cómo manejar un imperio con más de 100 nacionalidades? Aquí hay transnistrios, aquí hay moldavos, aquí hay osetios, aquí hay abjasios, aquí hay chechenos. Eso es una cosa impresionante. ¿Continuamos? Bien, durante el periodo de posguerra y de Guerra Fría, pues la Unión Soviética exportó al mundo modelos ideológicos. Entonces aparecieron conflictos de mediana intensidad. El primero fue Corea en los años 50, posteriormente Vietnam, los conflictos árabes e israelíes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, pues la Unión Soviética también instauró gobiernos satélites en la Europa Oriental. Esos emblemas de dureza y trabajo, ¿sí? La hoz y el martillo, eran sus símbolos predilectos, y su creación de la alianza militar en respuesta a la OTAN occidental, el Pacto de Varsovia. Aquí Stalin, desde unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente también lo hizo, continuó los procesos de rusificación. ¿Qué es eso? Pues no es nada más ni nada menos que continuó con la política que había hecho Pedro el Grande. Es decir, trasladó población rusa a regiones, a otras regiones que no son rusas, y creó fuentes permanentes de conflicto. Hay enclaves rusos en varias regiones. Uno dice, ¿pero por qué esto? Eso fue una política de Estado. Entonces, claro, hay rusos en Ucrania, hay rusos en Georgia, hay rusos en Moldavia, hay rusos en los países lituanos, y uno de los enclaves bien curiosos, que ahora más tarde vamos a hablar de esos, fue el enclave de la Prusia alemana. Aquí hablando de los enclaves rusos. La Prusia alemana era una de las áreas más ricas, más nobles, más educadas de Alemania. Y Stalin, al término de la Segunda Guerra Mundial, expulsó a 2 millones de germanoparlantes. Esto es una cosa brutal. Los expulsó de Prusia y envió rusos a vivir allá. La antigua capital de Prusia era Königsberg.
Königsberg tenía un castillo muy lindo, un castillo medieval del siglo XII, imagínense. Ese castillo quedó derrumbado con las bombas durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día es Kaliningrado. Es un enclave ruso en Europa Occidental. Y tristemente, las potencias occidentales no hicieron nada. Bien. Después vamos a hablar un poquito más de ese tema de los enclaves rusos que son bien importantes y es lo que genera pues puentes permanentes de conflicto. Suceden varios líderes en la Unión Soviética, a la muerte de Stalin, vino Nikita Khrushchev, luego vino Brezhnev, siguiente. Bien, este es el mapa de las alianzas militares. Entonces vemos en color azul que dice NATO, esa es la OTAN, son las potencias occidentales, digámoslo así. La que está al lado derecho es Turquía, que hace parte de la OTAN desde su creación. Lo que vemos al lado derecho es la Unión Soviética y lo que vemos en la mitad entre las dos alianzas, pues son los países que Moscú instauró gobiernos satélites. Ahí está Polonia, ahí está Hungría, Rumanía, la antigua Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Siguiente. Bien. Después de esto viene la desintegración de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las causas más importantes? Obviamente que el petróleo bajó de precio y eso le causó mucho daño a Rusia, pero básicamente fue la invasión de Rusia a Afganistán, eso se llamó el Vietnam soviético, cómo mantener un ejército de 100.000 hombres, 2.000 tanques y una guerra tan extensa, tan continuada de 8 años, porque fue de 1980 hasta 1988, una cosa tremenda que se comió todas las reservas prácticamente de la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética, Rusia es un país que tiene muchas reservas, tiene todo el mármol, tiene la madera del mundo, tiene gran parte del petróleo, sino que lo tiene congelado. Bien, otra de las causas muy importantes fue la revolución informática, la revolución tecnológica que perdieron ellos y el microchip. Esto fue una cosa brutal para ellos, no lograr meterse oportunamente a esa revolución tecnológica. Y el desastre de Chernobyl, y claro, su balanza de pagos se le afectó y la economía colapsa. Es cuando el PECUS pues, se reúne y eligen a un reformista. En ruso se llama aparatchik, que es un aparatchik, un tecnócrata ruso, y eligen a Mikhail Gorbachev. Él impone unas medidas tanto económicas como políticas, y entonces propicia prácticamente la caída del comunismo y posteriormente la independencia de esas repúblicas tan diversas, las bálticas, las caucásicas, las asiáticas y las eslavas de por sí. ¿Cuál era el objetivo de este gobierno de Gorbachev? Hombre, era mantener unas relaciones con Occidente un poco más cálidas, ¿no? El Estado soviético desaparece y aparece la Federación Rusa. Es cuando, yo me acuerdo, ese día, en unas de la tarde, se hizo por última vez el pabellón comunista y al día siguiente se arrea el pabellón comunista y al día siguiente se iza el pabellón de la Federación Rusa. El desarme nuclear ruso no se hizo esperar, pero había que cumplir unas instrucciones que habían quedado en el memorando de Budapest del año 94, que la OTAN no se expandiera al este. Eso fue muy claro. Pero aquí los incumplimientos fueron de lado y lado. Entonces, claro, Ucrania, que tenía su arsenal nuclear, era el tercer país en el mundo con un arsenal nuclear muy grande, se lo entrega a Rusia, pero Rusia no la invade. Eso quedó claro. Sin embargo, como les digo, aquí hubo incumplimientos de lado y lado y eso es lo que vamos a ver después. Posteriormente, después de Boris Yeltsin,
que sucede a Gorbachev, viene el ascenso de Putin. Bien, ¿quién es el señor Putin? Una pequeña radiografía les voy a hacer. Siguiente. Bien, Putin es un antiguo agente de la KGB que ostentó el grado de teniente coronel. Después del retiro de la KGB, pues llega al gobierno y el presidente Yeltsin lo nombra uno de sus colaboradores más cercanos y conoce todo el entramado de la política rusa. Cuando es elegido presidente, primer ministro con Medvedev, Putin le pone un sello personal a este gobierno que inicia, ¿sí? Y se hace rodear de una camarilla de amigotes, llamado lo que se conoce como una plutocracia. Estos señores se habían enriquecido de la privatización de las empresas del Estado. Y claro, una vez llega Putin, gobierna con mano dura. El tipo no es comunista, para nada. El tipo no tiene un proyecto social, ni de equidad, ni de bienestar. Pero su parecido con Stalin es asombroso. Eso de pretender llevar los tanques, eso de querer someter a un pueblo, eso de querer cambiar de gobernante para extender su área de influencia, deja mucho que pensar. Desde su llegada al poder, enrareció las relaciones con Occidente, pero tristemente Occidente se quedó corto, digámoslo así. No, anterior, déjamela allí, que ya voy a explicar ese tema. Hay varios episodios en la historia de Putin que quiero recordarlos, porque, pues, tristemente Occidente, digo yo, Occidente son las potencias occidentales, no hicieron nada. Mire, a los 4 meses de ser elegido, Putin tuvo el suceso del hundimiento del Kursk. Y, pues, el Kursk era un submarino nuclear muy, muy moderno y que en su viaje inaugural se le hundió y tristemente los submarinistas murieron por una falla técnica y no dejó que las potencias occidentales, en cabeza del Reino Unido ni Noruega, le ayudaran para rescatar a los últimos 23 submarinistas que estuvieron 25 días en esas aguas congeladas del mar de Barents. Eso fue terrible, lo del Kursk. Y eso fue a los 4 meses, porque eso fue en septiembre del 2000 y él fue elegido en mayo. Posteriormente, lo sucedido en el Teatro Dubrovka, en el 2003, en donde 50 guerrilleros terroristas chechenos se tomaron el teatro. Allí habían familiares y los padres de familia de unos niños. Y él dijo que no iba a negociar con terroristas y le mandó el ejército y allí murieron los terroristas y murieron los niños y las familias. Eso fue espantoso. Él lo hizo. Posteriormente, en el 2018, se viene el problema en Georgia, con los enclaves de Abjasia y de Osetia del Sur. Y desde su llegada, desde el 2010-2011, viene intimidando a Occidente con la creación de nuevas armas nucleares. Una de ellas se llama, atrás, Mario. Una de ellas es un cohete, un teledirigido llamado Satán. Posteriormente viene lo de Londres, en donde 2 exespías rusos son asesinados, el caso de Skripal y el caso de Livitenko, pero uno de ellos quedó vivo. Y en el 2014 con el tema de la anexión de Crimea y ahora pues en el 2022 con esta invasión violando las leyes internacionales. Entonces, realmente Occidente, a pesar de que le implantó algunas medidas y algunas sanciones económicas, pues ha sido muy laxo, pienso yo, Occidente,
con este tema de lograr frenar al señor Putin. Bien, vamos a ver la situación geográfica desde el punto de vista de Rusia. ¿Qué sucede aquí? Les voy a explicar ese mapa. El mapa está tomado del este hacia el oeste. Ustedes ven allá la península itálica, vemos España allá al fondo. Entonces, es como un gran embudo que parte de los Países Bajos, desde Alemania, digámoslo así, y que según el punto de vista de ellos, no hay ningún, digámoslo así, barrera natural que detenga una posible invasión. ¿Por qué? Porque el amortiguador que tenía, que eran estos países, entre Alemania Oriental y en la frontera con Bielorrusia, con Ucrania, pues ya no existe. Entonces, prácticamente una invasión por parte de Occidente, la única parte de tenerla son los montes Urales, y los montes Urales es después de Moscú. Entonces, ellos entienden que están en una desventaja. Así lo entienden ellos, los observadores. Y esto fue tenido en cuenta en dos ocasiones muy parecidas. En 1812, cuando Napoleón inicia la campaña de Rusia, imagínense, con un ejército gigantesco, 1812, y llega a Moscú. Prácticamente no lo detiene nadie. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, con la apertura del Frente Oriental, el 22 de junio del año 41, también a los ejércitos alemanes, mejor dicho, ni las marismas de Pripyat, que es una barrera natural, empezando Rusia, pudieron frenar. Entonces, ellos se sienten en desventaja, porque son 2.300 kilómetros de un terreno plano, como de una garganta, como ustedes lo ven allí. Acuérdense que el mapa está tomado, la foto del mapa está tomado del este hacia el oeste. Y el embudo comienza ya desde los Países Bajos. Sigamos, Mario. Bien, otro problema en este tema geopolítico, para que lo miremos, es la brecha Suwalki. La brecha Suwalki es un corredor de 70 kilómetros que une a Bielorrusia, lo que está en blanco, con el enclave ruso de Kaliningrado, o sea, la antigua Prusia alemana. Ese enclave ruso de Kaliningrado, pues, quedó aislado del territorio ruso. Y eso ha sido un problema desde los años 45. ¿Ya? Hay una carretera de 71 kilómetros que une Bielorrusia con Kaliningrado y un corredor férreo. Y claro, al lado derecho, en color índigo, son los países bálticos, y al lado izquierdo, en color índigo, está Polonia. Entonces allí, acuérdense en que los bálticos hicieron parte de la Unión Soviética. Ya no, ya pertenecen a la OTAN. Lo mismo Polonia. Fue una república satélite de la Unión Soviética, ya no, ya pertenece a la OTAN. Entonces, y es el único corredor terrestre de una carretera muy grande y un corredor también férreo. En color azul más leve ven el mar Báltico. Entonces, en junio hubo mucha tensión porque esa brecha Suwalki o el corredor de Suwalki le llaman el telón de Aquiles de la OTAN. Es un tema de mucha tensión geopolítica y militar. Los bielorrusos, que son aliados de Putin, porque allí está el presidente bielorruso, es aliado del señor Vladimir Putin, han adelantado ejercicios militares. Entonces, al otro lado de la frontera está Polonia y está Lituania. Y hay unas cicatrices terribles contra Rusia, todos estos países que bordean la antigua Unión Soviética y hoy en día Rusia. Sigue, Mario. Bien, aquí vemos el mapa, también el mapa está del este hacia el oeste. Entonces vemos que cuando se termina el Pacto de Varsovia, se crea la CISTO. ¿Qué es la CISTO? La CISTO es
la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. ¿Quiénes lo firman? Rusia, Bielorrusia, lo firma Armenia, que es un país caucásico, y lo firman 3 repúblicas asiáticas: Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Polonia no pertenece allí, ni Polonia ni los países bálticos. Vemos el que está de gris es Ucrania, ¿no? Viendo que Ucrania es neutral. Entonces, miren cómo las fronteras se han venido corriendo hacia el este. Siguiente. Vemos este mapa con la Ucrania ya en la OTAN. Entonces, prácticamente Bielorrusia, que es como esa muelita que sale, ya las fronteras son tanto con Polonia, tanto con los países bálticos al lado derecho y tanto con Ucrania, porque Bielorrusia sigue siendo un aliado muy importante de Moscú. Ya está quedando aislado, entonces, pero obviamente que Ucrania muy seguramente no va a pertenecer a la OTAN por este problema que se ha presentado. Siguiente. Bien, vamos con la independencia de Ucrania. ¿Qué sucedió en Ucrania después del año 90, que prácticamente con la caída del comunismo? Vienen 5 elecciones generales de corte, unos europeístas y otros prorrusos. Pero obviamente Rusia siempre estuvo interesado en controlar su política. Víctor Yanukovych, uno de los presidentes, era prorruso y suspende el acuerdo con la Unión Europea que había firmado prácticamente su antecesor, Víctor Yushchenko, y se acerca a Rusia. ¿Qué sucede? Eso genera manifestaciones y disturbios que se conocieron como el Euromaidán en Kiev. Y eso fue tremendo en el 2013 y 2014. Ucrania siempre ha estado como dividida. La parte occidental es muy europea y la parte oriental es un poquito más rusa por los enclaves que vamos ahorita a mirar. Entonces, claro, este Euromaidán propicia el derrocamiento de Víctor Yanukovych, quien sale al exilio a Rusia. Otro tema que se me escapó. Este señor Yushchenko, Putin lo intentó con un tóxico, le desfiguró la cara. Ojalá ustedes vieran las fotos de cómo era él y cómo quedó. Bueno, ok. Entonces, inmediatamente con este tema, Putin anexiona Crimea. A ver, ¿cuál es la historia de Crimea? Y despliega sus tropas. La historia de Crimea es que Crimea era turca en los siglos XVII. Cuando Catalina la Grande accede al Mar Negro y vence a los turcos en las famosas guerras ruso-turcas, y prácticamente Crimea es un botín de guerra para los rusos. Posteriormente, Nikita Khrushchev en el 56 se lo entrega a Ucrania, la península de Crimea. Pero obviamente que en la península de Crimea, sobre el Mar Negro, allá hay una base naval que es la base naval de Sebastopol, que es una base rusa. O sea, la base naval continuaba en poder ruso, pero la península es de Crimea, no es ruso. Pero claro, aquí hay un aspecto económico que lo vamos a ver después. Entonces, despliega sus tropas prácticamente, y es cuando estalla la guerra civil en estos enclaves rusos en la parte oriental de Ucrania, que son el Donbass o el conocido meandro del Don, que son Donetsk y Lugansk. Aquí viven rusófilos y ucranianos étnicamente rusos, que son muy distintos, ¿no? Posteriormente en Ucrania es elegido un personaje bien curioso en la historia, ¿no? Es elegido Volodymyr Zelensky. Este caballero, pues ya todos ustedes conocen la historia, un comediante de cine, y entonces lo que sucede aquí de las tivas de los políticos tradicionales también sucede allá.
Entonces lo eligen en las elecciones del 2019 y gana la presidencia de Ucrania con el 75% de favorabilidad. Entonces, claro, qué guapo ha sido este señor en Ucrania. Entonces, posteriormente, los referendos proclaman las independencias de este par de provincias que pertenecen a Ucrania, pero que son también enclaves rusos. La República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk. Sigue, Mario. Bien, vamos a hablar de algunos intereses económicos. ¿Quién es Rusia en lo económico? Rusia es el segundo productor de petróleo en el mundo, pero su economía es similar a la de España. Es el único petroestado en Europa. Ojo con eso. Entonces, con esos ingresos como petroestado de la venta de gas, de la venta de petróleo, pues él mantiene su balanza comercial, paga sus deudas, invierte en tecnología militar como potencia mundial y el 40% del Producto Interno Bruto es producto de la venta de hidrocarburos, especialmente a Europa. Pero tiene una debilidad, ¿sí? ¿Cómo le lleva el gas a Europa? Hombre, por medio de gasoductos. Recuerden que el gas está en Siberia, extraerlo de allá, tienen que construir unos gasoductos muy grandes. Aquí en Colombia, una pequeña similitud. Aquí el gasoducto que atraviesa Colombia mide aproximadamente 50 centímetros, 60 centímetros de grosor. Allá el gasoducto que atraviesa Ucrania mide 1,5 metros. Es una cosa gigante porque es el que abastece de gas toda Europa, digámoslo así. Entonces, la Unión Europea le compra el 35% de su energía. ¿Y quién se lo vende? Rusia. Y en Alemania es del orden del 50% las ventas de gas y de petróleo. En épocas de la Unión Soviética, pues Rusia construyó unos gasoductos y oleoductos a través de Ucrania, que Ucrania hacía parte de su imperio. Pero cuando Ucrania se independiza, entonces comienza a cobrarle un alto precio a Rusia porque está pasando por su territorio. Siguiente. Entonces, ¿qué hace el señor Putin? Desde el 2005, él dice, no, yo a este señor ucraniano, yo me lo quito de encima y no le pago más. Entonces comienza a construir unos gasoductos. Entonces construyó el Yamal Europa, que va por Bielorrusia. Claro, su aliado bielorruso no tiene problema y él le favorece, porque es un dictador, al igual que Putin. Por el Báltico construyen el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Y hacia el sur construyen el South Stream, que va por el Mar Negro, y el Turk Stream, que es el que llega a Turquía. Ojo con lo que les voy a decir. Los rusos hackearon una conversación en los cuales el gasoducto que va por el Báltico, esa conversación la hackearon a la primer ministra británica, a la señora Liz Truss, en los cuales le decía a su homónimo de Estados Unidos, le decía que estaba listo. Entonces, claro, los rusos dijeron que había habido un sabotaje, óigame bien, un sabotaje sobre este gasoducto que va por el Báltico. Y claro, perjudica a Alemania porque lo construyó específicamente para Alemania. Óigame bien, Suecia investigó este tema. Este tema es bien espinoso. Investigó y encontraron residuos de explosivos allá en donde explotó este gasoducto en el mar Báltico. Lo curioso de todo este tema es que a los 40 días renuncia la primer ministra británica. Muy curioso, ¿no? Bueno, seguimos. Bien, pero desde el 2012 las cosas cambian aquí en Ucrania. ¿Por qué?
porque desde el 2012 se descubren yacimientos de petróleo y gas de esquisto. ¿En dónde se descubren? Se descubren en Crimea, sobre la plataforma, sobre el Mar Negro. Se descubren en Donetsk y se descubren en los Cárpatos. A ver, entonces, claro, si las cosas son así, Ucrania se convertiría inmediatamente en la 14ª potencia en gas en el mundo, con 2 billones de metros cuadrados de reserva. Entonces, ¿qué hace Ucrania? Ucrania no tiene plata, él no le va a decir a los rusos, él llama a los americanos, entonces llamó a las compañías y le dio los contratos de exploración y explotación a la Shell y a la Exxon, y con esto se hubiera podido convertir, en el segundo petroestado en Europa, claro, después de Rusia. Entonces, obviamente que esto preocupa a Rusia. A ver, por eso es que Putin en el 2014 invade Crimea, violando las leyes internacionales, pero es que hay intereses económicos. Y por eso es que, curiosamente, en esos enclaves rusos aparece petróleo, o sea, cerca al Don y cerca a Lugansk. Y al otro lado, al lado izquierdo, que ustedes ven en el mapa, pues queda cerca un enclave ruso que es cerca a Moldavia, que es el enclave ruso de Transnistria. O sea que la parte económica en todo este ajedrez político tiene mucho que ver. Siguiente. Entonces, en el 2014 inician los combates entre separatistas prorrusos auspiciados por el Kremlin y el ejército ucraniano que intenta recuperar ese territorio. Aquí hay mutuas acusaciones entre Ucrania y Rusia, la violación sistemática tanto de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Y en plena guerra en el Donbass sucede la tragedia del vuelo 17 de Malaysian Airlines con 283 pasajeros y 15 tripulantes. Una cosa terrible. El vuelo era entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Sobrevolaba cielos ucranianos y claro, hace 8 días salió la noticia de que un misil ruso disparado desde territorio controlado por Rusia fue el causante de la tragedia del vuelo 17 de Malaysian Airlines. Aquí cayeron la gran cantidad de europeos, en su gran mayoría algunos americanos. Bien, se presentaron 2 conversaciones de paz, pero sin resultados, el MiG-1 y el MiG-2, sin resultados. El objetivo era detener la guerra, pero hasta el día de hoy van más de 14.000 muertos entre los 2 bandos. Una de las batallas entre estos prorrusos, separatistas prorrusos, y las tropas ucranianas fue la batalla de Avdiivka, que fue una de las más duras. Siguiente, Mario. Bien, vamos a hablar aquí de lo que es la tercerización de la guerra. Esto no es nada nuevo, ¿no? Esto en todos los países, incluyendo en Colombia, también se lleva a cabo, digámoslo así. Los ejércitos privados, tanto de Ucrania como de Rusia. En Ucrania hay 2 partidos políticos que nacieron del Euromaidán, que es el Pravý Sector, el sector de derecha, y el Svoboda. Y el dirigente máximo es Dmytro Yarosh. El presidente Zelensky a este señor lo nombró asesor del comandante general de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se llama Dmytro Yarosh. Y está el batallón Azov, que son milicias nacionalistas, otros les dicen que son milicias de derecha. Bien, en Rusia, una cosa bien interesante, está el grupo Wagner y Stronghold. Hablemos del grupo Wagner en especial. ¿Cuáles son las capacidades de estos 2 grupos rusos que adelantan operaciones de sabotaje, infiltración, operaciones militares y ciberinteligencia? El tema de ciberinteligencia es muy interesante porque, pues, dicen los analistas que tuvieron que ver este grupo con las acciones de inteligencia en el ciberespacio
cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos en el 2017. Óigame bien, ¿qué ha hecho este grupo? Hasta ahora Occidente viene a darse cuenta de esto. Han atacado oponentes al régimen que están en contra de Bashar al-Assad y han apoyado a Bashar al-Assad, o sea, en Siria. Estos señores que ven en la foto son 3 coroneles, un mayor que hicieron parte del ejército ruso. Después de su retiro, han organizado grupos paramilitares, digámoslo así, y están a órdenes del Kremlin. Es lo que le llaman la tercerización de la guerra o los ejércitos mercenarios. Pero el grupo Wagner es uno de los más importantes. Han derrumbado gobiernos y han tomado el control. El caso de Libia con Gaddafi. Han fomentado separatismos, el tema de Ucrania. Y han protegido a líderes que están siendo presionados para cambio, como el tema del señor Maduro en Venezuela. Pero, ¿qué sucede con el grupo Wagner en Ucrania? Que ha sido muy cuestionado su desempeño, bastante cuestionado, porque no ha dado los resultados que han dado en Irán, en Siria, en Chechenia, en Libia. Aquí lo vemos, esa foto es del 2020, cuando fueron condecorados por el Kremlin como héroes de la Federación Rusa por sus acciones militares en Libia, perdón, en Siria y en Irán. Siguiente. Bien, vamos a ver hacemos un repaso rápidamente del orden de batalla ruso. Miren, señores, Rusia cometió muchos errores, unos errores y le han costado, le han costado vidas humanas, le han costado pérdidas de material, pero impresionantes. ¿Cómo inició Rusia esta invasión? Pues la inició el 24 de febrero, pero no tenía un mando unificado, ¿sí? Sino que eran tropas de distintos distritos militares, pero no había un mando unificado. Pero se dieron cuenta del error en abril y entonces replantean las estrategias y nombran al general Gennady Zhivkov como comandante en jefe con un mando unificado. Entonces, imagínense después de 2 meses, que fue aproximadamente en abril, y el 22 de junio entra la nueva estrategia, después de 4 meses, entra la nueva estrategia de guerra de Rusia, con tropas, con ejércitos, armas combinadas, ejércitos de tanques del Distrito Militar Central de Moscú, del Distrito Militar Este, del Oeste, del Distrito Militar Sur, y tropas de estas 2 republiquetas, de estas 2 provincias, que son las milicias, la Guardia Republicana del Donetsk y la Milicia Popular, y un par de batallones de cosacos de Lugansk. Aquí sabemos exactamente qué comandantes han violado los derechos humanos. Se sabe qué tropas han cometido excesos, crímenes de guerra. O sea, hemos podido conocer realmente que lo que hizo Rusia realmente cometió muchos errores y está pagando caro la falta de planeamiento. Eso lo vamos a ver ahora en el análisis y en las conclusiones. Siga, Mario. El orden de batalla ucraniano. Les recuerdo que el orden de batalla es el dispositivo, composición y fuerza que tienen las tropas para enfrentarse al enemigo. Entonces, claro, las fuerzas aéreas ucranianas fueron heredadas de la Unión Soviética desde el año 90, pero han venido aumentando el Producto Interno Bruto. Hoy en día es del 5% de su Producto Interno Bruto. Han invertido en tecnología y poco a poco, a pesar de que tienen algún material ruso, digámoslo así, han tenido acceso a mucha tecnología occidental. Tienen 60.000 efectivos de la Guardia Nacional y cuentan con 350.000 efectivos y aproximadamente 1 millón de reservas. Obviamente que tienen fuerza aérea, tienen armada y tienen la fuerza principal de combate,
que son los del ejército. Sigue. Bien, ¿cómo inicia la invasión? La invasión prácticamente los meses anteriores inicia con una gran concentración militar en la frontera de Ucrania, con unos ejercicios militares, tanto en abril y mayo, como en noviembre y diciembre del 2021. Esa concentración de un despliegue impresionante de tropas inquietó un poco a Occidente, pero decían, pero ¿qué hacen en la frontera tantas tropas? Logró aproximadamente concentrar 150.000 hombres, y a las 7 de la mañana del 24 de febrero inició la invasión. Es el mayor ataque militar en suelo europeo después de las guerras de los Balcanes. Pero el señor Putin dijo que era una operación militar especial. O sea, él no está invadiendo ningún territorio, él está haciendo una operación militar especial, según él. Entonces, claro, en las primeras de cambio fueron atacados los puestos fronterizos ucranianos en manos de la Guardia Nacional, y el objetivo para ese día era derrocar a Zelensky y tomarse la capital. Ninguno de los dos, ¿ya? Y claro, Putin continuaba con las amenazas contra Occidente, diciéndole que si Occidente se metía en este tema, que iba a utilizar armas nucleares. Pura fanfarronería nomás. ¿Qué hace Ucrania? Inmediatamente impone la ley marcial y llama a reservas. Vemos el mapa, cómo se concentraron las distintas fuerzas rusas para la invasión, por la parte norte, por la parte del noreste, por la parte del este y por la región de Crimea, por la parte del sur. Sigue, Mario. Bien, por el norte, rápidamente voy a enterar. ¿Qué sucedió por el norte? Intentaron rodear Kiev por medio de 2 columnas motorizadas, una de ellas de más de 60 kilómetros de largo, una cosa impresionante, con carros de combate, con artillería, o sea, una cosa que él pensó que iba a ser lo mismo que se hacía durante la Segunda Guerra Mundial, pero no. ¿Qué hizo la resistencia ucraniana? Hábilmente organizó unas líneas de defensa, varias líneas de defensa, antes de llegar a los suburbios. Algunas estaban dentro de los suburbios de Kiev, tanto por el norte como por el sur. Pero sobre el río Teterit, allí logró impactar. Acuérdense que una columna motorizada, una columna de tanques, pues van también con carros de suministro, con carros de gasolina, con carros de agua, con logística, ¿ya? Y esos carros le vuelan el puente y realmente esta columna no tiene para dónde moverse, ni para un lado ni para el otro. Mientras todo eso sucedía, ese mismo día, al mediodía y en horas de la tarde, fuerzas helicoportadas, aproximadamente 38 helicópteros transportando tropa, transportando Spetsnaz. Los Spetsnaz son los comandos rusos. Se tomaron los 2 aeropuertos, el de Hostomel al norte y el de Vasily al sur. Pero ellos esperaban que llegaran las columnas motorizadas, pero nunca llegaron. ¿No? ¿Por qué? Porque estas líneas de defensa lograron detener estas grandes columnas motorizadas y hacerles daño por medio de grupos móviles antitanques. Entonces, ¿qué hicieron estas tropas rusas? Se replegaron en los bosques y comenzaron a cometer excesos en la guerra. Mientras todo esto sucedía, continuaba la guerra en el Donbass, que venía desde el 2014, 2015. Imagínense. En Mariupol, la ciudad fue asediada y allí logran rodear al batallón Azov, que se encontraba en la planta Azovstal, y después de mes y medio lograron en forma heroica aguantar hasta que fueron reducidos estas tropas ucranianas. Como no lograron tomarse Kiev en las primeras semanas, los rusos se van retirando de los suburbios, o sea, no alcanzaron a llegar ni siquiera a la capital, y comienzan a redefinir objetivos y cometen excesos. Siga. El bombardeo a las ciudades,
a los edificios, la afectación a empresas de servicios públicos, de gas, de agua, etcétera, las masacres como la de Bucha, por ejemplo, y las que se conocieron después, las violaciones a los derechos humanos, combates en todo el país. En Kharkov hubo una cosa muy importante. Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Kharkov es un nudo ferroviario. Allí habían instalado una gran base logística rusa. Pero los ucranianos lograron recuperar un par de ciudades adelante de Kharkov, después de que fue rodeada, que se llamaban Kupiansk e Izium. Y aquí vuelve y se repite la historia que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En Kharkov hubo 4 batallas muy famosas, ¿sí? Pero especialmente la segunda y la tercera fueron, mejor dicho, de una filigrana, digámoslo así, en el planeamiento de las operaciones. La una fue en febrero-marzo del 42 y la otra también fue en febrero-marzo del 43. Después del desastre de Moscú, en diciembre del 41, los alemanes no pudieron conquistar Moscú. Y la otra fue después del desastre en Stalingrado, que eso les dolió muchísimo. Aquí se repitió otra vez. Prácticamente fue una de las primeras derrotas rusas. Los rusos huyeron en desbandada, dejando gran material, armamentos y demás. Y en el frente sur, rodeados varias ciudades, Melitopol, Gerson y Nikolaev. En Nikolaev, ahí está la planta nuclear, la más grande de Europa, que se llama la planta de Zaporilla, que esta planta hasta el día de hoy está en poder de los rusos. Sigue, Mario. Bien, en Odessa, las fuerzas navales rusas inmediatamente comenzaban un bombardeo sobre la artillería costera ucraniana. Aquí fueron hundidos una fragata ucraniana de 6.000 toneladas, grande, pero lo que más les dolió a los rusos fue que el crucero Moka y otros buques menores sobre el Mar Negro también fue impactado y fue hundido. Este crucero Moka es de 12.000 toneladas, muy grande, y es el barco más grande hundido en combate después de la Segunda Guerra Mundial. Le dolió mucho. Hay 3 barcos gemelos de la clase Oscar en Rusia, y uno de ellos es el Moka, que es el barco insigne de la Marina rusa. Bielorrusia quiso colaborar con Rusia en este tema de la invasión, pero le dijeron, no, quédese quieto. Sin embargo, permitió utilizar una de las vías directas que van a Kiev. Y obviamente los rusos tuvieron apoyos sirios, apoyos chechenos y apoyos iraníes. Igualmente Ucrania recibió apoyo por parte de 20.000 ciudadanos de 52 países y se conformó la Legión Internacional Ucraniana. Las víctimas no se han hecho esperar, los refugiados, los prisioneros de guerra, los crímenes, los más importantes, el de Bucha, en los suburbios de Kiev, los de Kiev, digámoslo así, y el de Izium. La foto que vemos allí es el crucero Moka, navegando antes de que lo impactara. Siga. Bien, algunas sanciones internacionales. Al inicio de la invasión, pues el rublo perdió de valor. Las bolsas de Moscú durante casi 2 meses no abrieron porque sabían que estaban a la baja, obviamente por las sanciones internacionales. Les doy un dato. En el año 2006 se pagaban 32 rublos por 1 euro. En el 2014, las sanciones que le impuso la Unión Europea a Rusia por el tema de la reanexión de Crimea, el rublo llegó a 64 rublos por 1 euro. Ahora en el 2022, cuando inicia la invasión, Putin sabía de las sanciones que le iban a imponer. El rublo llegó a estar a 164 el cambio por 1 euro. Entonces, para hacerlo pensar un poquito de las respuestas
que iba a tener por parte de Occidente. Las transacciones en tarjetas de crédito fueron retiradas del sistema SWIFT, del sistema internacional. El congelamiento de cuentas bancarias. Sin embargo, todo esto, Moscú se vanagloriaba al principio. ¿Por qué? Porque tenía un enorme superávit. Tenía reservas aproximadamente de 600.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa hoy en día? En la actualidad, que Rusia está prácticamente en recesión. El Producto Interno Bruto ha caído en el orden del 4%. Las sanciones y los embargos tienen asfixiado al Kremlin. En el 2020 era la 11ª economía en el mundo. Ahora está en el puesto 68 del ingreso per cápita. 2.500 empresas extranjeras han salido de Rusia y ha caído el consumo del 9%, las exportaciones del orden del 5% e importaciones se han aumentado del orden del 25%. Hay escasez en miles de productos, especialmente en los alimentos. Entonces, todo esto ha afectado, obviamente, la parte económica en esta situación. Sigue. El ejército ucraniano ha recibido ayuda militar muy importante. Una de las ayudas fue los drones y la vigilancia satelital. ¿Qué se persigue con esto? Pues vigilar el terreno, es decir, y en tiempo real un comandante de tropas, un comandante de batallón, un comandante de regimiento, que tenga su campo de combate vigilado y en tiempo real es mucha oportunidad de éxito para poder planear operaciones. También los americanos le han dado artillería de largo alcance, le ha dado obuses de 205 milímetros que impactan a 80 kilómetros de distancia sin que las tropas ucranianas se puedan exponer, digámoslo así. La ayuda militar ha sido del orden de 25.000 millones de dólares para financiar a Ucrania. Entonces, el señor Putin pretendía evidenciar una debilidad por parte de Occidente, pero fue todo lo contrario. Biden, el presidente Biden, después de lo que vimos con la salida de las tropas de Afganistán, él necesitaba reivindicarse y aquí tuvo la oportunidad. Entonces, la Unión Europea y el Reino Unido reactivaron su producción de armas como nunca lo habían hecho antes. Alemania también reinició un plan de rearme a gran escala. Acuérdense que Alemania no tiene ejército, sin embargo tiene una tecnología de punta. Por ejemplo, tiene los carros de combate más modernos del mundo, que son los carros Leopard, los tanques Leopard. Esta invasión a Ucrania lo que hizo fue reactivar la OTAN. No se puede desconocer la valentía y el liderazgo de este señor Volodymyr Zelensky. Volodymyr en ucraniano es Vladimir en ruso. Qué curioso, ¿no? Bueno, el coraje de los ucranianos, su fe intacta. Ellos, claro, luchan en su propio territorio. Siguiente. Siguiente, Mario. Bien. Perdón, no. Un anterior, perdón. Eso, allí. Los militares de Estados Unidos y de la OTAN han planeado y preparan para que Ucrania ejecute los planes y los contraataques. ¿Qué ha hecho Rusia con estos errores que viene cometiendo? Pues ha abandonado territorios, prácticamente mucho material de guerra, pero ha reforzado el tema del Donbass con una línea fuerte de defensa. Hace 2 meses, en el mes de septiembre, Rusia llamó a 300.000 reservas. Realmente no son 300.000 reservas. Dicen los especialistas que van 120.000 reservas que ha podido llamar, porque es que llamar a reservas no es que vayan a pelear ya. Estas reservas tienen que entrenarlas, capacitarlas, darles uniforme, concientizarlas. Bueno, esto es un tema bien complicado. Esto no es fácil. Y entonces Moscú, hace mes largo,
firma la anexión aprobando referendos express en otras dos regiones. Ya lo había hecho en Donetsk y en Lugansk y ahora lo hace en Gerson y Zaporilla. Entonces, toda la parte oriental prácticamente. Entonces, la ONU dice que eso es ilegítimo. Entonces, ¿qué viene a partir de allí? Una guerra de desgaste en donde Rusia intentará defender estas regiones. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Sin embargo, los rusos han venido sufriendo derrota tras derrota. La primera fue en Limán. La primera fue en Kharkov, luego en Limán. Putin viene amenazando que va a utilizar un arma nuclear táctica. ¿Qué es un arma nuclear táctica? Pues, a ver, les doy un arma nuclear táctica. Se utiliza en un campo de batalla determinado y puede ser para destruir una columna de tanques o puede ser para destruir un grupo de batalla de un portaaviones. El grupo de batalla de un portaaviones son 7, 8 barcos portaaviones, cruceros, destructores, submarinos, etcétera, etcétera. El rendimiento explosivo de un arma nuclear táctica, pues para que tengamos aquí, puede ser del orden de 10 a 100 kilotones. Imagínense. Y la bomba en Hiroshima fue de 16 kilotones. O sea, esto es una cosa brutal. Y estamos hablando de que es un arma nuclear táctica. ¿Qué tal que sea un arma nuclear estratégica? Impensable. Bien. En el mes de septiembre se cree que los ucranianos volaron el puente de Kerch. El puente de Kerch es un puente construido por los rusos. Lo hicieron entre el 2016 y 2017 para su aproximación a la península de Crimea. Han habido sabotajes de lado y lado. Después del puente de Kerch, entonces, el mes pasado, el 8 de octubre, Rusia nombró, ¿se acuerdan del general Sitko? El que lo nombró el 22 de junio, pues lo destituyó y nombró a un general llamado Sergei Surovikin. Tiene fama de que es despiadado, es un bárbaro ese señor, según los reportes occidentales. Y entonces, en contraprestación, después de lo del puente de Kerch, Rusia ha venido bombardeando, utilizando tanto en Kiev como en otras ciudades con drones iraníes. Y sigue bombardeando, como ya se acerca el invierno, entonces a empresas de energía, a dejar a Ucrania sin agua, sin gas, sin luz, sin los servicios públicos básicos. Hace 8 días vino un nuevo revés cuando retira las tropas de Gerson de la parte occidental del Dnieper y pasan a la parte oriental. Eso ni en Stalingrado lo hicieron, y lo hicieron ahora. Entonces, claro, han venido asumiendo ciertas presiones desde algunos amigos de él, explicándole pues qué es lo que pasa, que por qué tanta derrota militar. Seguimos. ¿Qué veo yo en todo este entramaje? Que Rusia perdió credibilidad y su ejército reflejó limitaciones de mando y de equipamiento. El unanimismo de Putin lo viene llevando al fracaso. La propaganda rusa es un factor importante para él, todo lo maneja él y no deja conocer ninguna noticia hacia afuera. No solo la debilidad rusa, sino el daño a la economía mundial y a largo plazo las consecuencias que ha dejado esta invasión. Rusia se metió en una guerra sin actualizar sus planes. Esto es gravísimo. Pensaron que esto era papita para el loro y los ucranianos han sido muy guapos en aguantar todo esto. Ante los reveses de los 2 primeros meses, replanteó estrategias y rediseñó un nuevo orden de batalla. Impensable. Impensable. Ninguno de los objetivos trazados lo alcanzó.
y además lucha en territorio enemigo, que es territorio hostil totalmente. Un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Inglaterra fue una batalla aérea entre aviadores ingleses muy corajudos y alemanes. Y cuando era derribado un avión inglés, un avión británico, caía en suelo amigo, inmediatamente lo recuperaban y volvía a volar al día siguiente pilotando otra máquina. Cuando caía un alemán en suelo inglés, era inmediatamente capturado y hecho prisionero. Eso está sucediendo aquí entre Rusia y Ucrania. Entonces, claro, las derrotas militares y la crisis económica que no se ha hecho esperar preocupan hondamente al Kremlin. ¿Y qué ha dicho Putin? Que Rusia sin Ucrania es un país y con Ucrania es un imperio. Entonces, imagínense que pues, Ucrania es, digámoslo así, es el granero del mundo. Siguiente. Bien, algunos resultados en esta guerra. Se cree que van entre 85 y 90.000 bajas. Considero que es mucho después de 10 meses, pero muchísimo entre heridos, capturados, desaparecidos y prisioneros. Miren, señores, van 12 generales caídos en combate, pero Rusia confirma 8. Y lo que me causó curiosidad en este trabajo que hice fue que han muerto muchos oficiales superiores de grados coronel y teniente coronel. Van 46 oficiales, comandantes de regimientos o de brigadas y comandantes de batallón. Muchos. ¿Por qué han matado tanto general y tanto coronel? Hay varias respuestas. Primero, porque han georreferenciado sus llamadas por celulares utilizando medios de comunicación que no están encriptados. Entonces, claro, lo georreferencian y a él le llega el misil. Primero, por el uso de francotiradores. Esto no es nuevo. Todos los ejércitos tienen francotiradores. Tercero, porque ante la baja moral de los soldados rusos, los comandantes les ha tocado que ir prácticamente al frente de sus tropas y ahí han caído. Entonces, porque no hay espíritu de cuerpo, porque la moral está muy baja por muchas razones en Rusia. Aproximadamente 250 aviones derribados, 220 helicópteros y un número alto de tanques, de vehículos artillados, de camiones de transporte, 15 buques de guerra, 2 muy grandes, 310 baterías. En Ucrania, miles de bajas, entre muertos, heridos y capturados militares también. Van 12.000 civiles muertos, de los cuales 450 son niños y 9.500 heridos. Siguen descubriendo fosas comunes, tristemente. Aquí hace 3 días me llegó un video en donde soldados ucranianos en un poblado, no se supo dónde, en un poblado, logran rodear a unos soldados rusos y los soldados rusos, óigame bien, los soldados rusos levantan las manos, tiran las armas y los ucranianos los asesinan. Eso es una violación al derecho internacional humanitario. Eso lo hicieron los ucranianos, pero es que los rusos también lo han hecho. Esto es un tema muy complicado porque el hombre en la guerra se vuelve a veces, tienen que haber oficiales de muy buen honor para que no permitir el exceso de las tropas. Van 6 millones y medio de 6 millones y medio de desplazados y 8 millones internos. El país totalmente acabado, Ucrania. Siguiente. Las consecuencias, la condena internacional por la invasión. La diplomacia europea apunta a un periodo de posguerra, pero ¿cuándo frenamos esto? Proponen a Ucrania fuera de la OTAN, pero con garantías de defensa de no volver a ser invadido.
rearmar a Ucrania, otros dicen para disuadir a Rusia de otro ataque futuro. Eso es lo que se está haciendo. ¿Quién va a asumir la reconstrucción del país? Un costo enorme. El conflicto recrudeció con la anexión en septiembre de las regiones orientales. ¿Logrará Occidente disuadir a Putin de sus planes? ¿Persistir o negociar una salida concertada a la guerra? ¿Qué más? Ante la crisis económica y las derrotas militares, ¿se caerá Putin? Hay una pregunta en Rusia: ¿por qué no es informado al público sus bajas humanas? Las derrotas militares son noticia ahora. Imagínense. Y algunos hechos geopolíticos de los últimos días. Europa ha venido consolidando reservas de gas pues, para aguantar el invierno que ya se le viene encima. A su vez, otra derrota geopolítica de Putin es el triunfo de Biden, porque acuérdense que si hubieran ganado mayoritariamente los republicanos, le quitan el apoyo a Ucrania. Hubiera sido muy grave. Y en la reunión del G20, que está terminando, Biden habló con Xi Jinping, el primer ministro chino, y lo presionara a Putin para una negociación de paz. Claro que esta negociación, él va a llegar muy cabizbajo por las derrotas que ha obtenido. Siguiente. Bien, ya por último, todos estos países que bordean Rusia han sido invadidos y hay unas cicatrices con los países bálticos, con Polonia, con Ucrania, que eso no se olvida. Todos han mentido, ¿sí? Y no han cumplido los compromisos. Esa es la verdad. Lo que hizo Rusia con Ucrania fue revivir la OTAN. Y ya por último, después de una pandemia en donde la raza humana estuvo en peligro prácticamente para salvar vidas humanas, después del cambio climático y todas las guerras del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 48 años de guerra fría, ¿será que esto tiene alguna justificación lo que está pasando? Señores, eso es todo. Tengo algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.